Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Me da un placer estar aquí el día de hoy para este webinar que vamos a tener. El día de hoy, pues vamos a tener un taller sobre el cálculo del aguinaldo, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos correctos que nos indica la Ley Federal del Trabajo para hacer lo que es nuestro cálculo del aguinaldo 2025? Y así como también mi compañero Alfredo nos va a apoyar a explicarnos cuál es el procedimiento para hacer el cálculo del aguinaldo en el sistema de proceso, ¿no? Mi nombre es Antonio González, ya a la mayoría de ustedes los conozco, los que no me presento. Soy director de proceso y actualmente pues me va a tocar aquí darles el webinar y es un placer estar aquí con ustedes, ¿vale? Cualquier duda que tengan, levanten la mano y mi compañera Wendy me va a estar pasando las preguntas para poderlas ir resolviendo durante la sesión para tratar de clarificar lo más que podamos cualquier duda que tengan. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Va a ser un webinar pequeño realmente. Tenemos lo que es la bienvenida. Vamos a ver los aspectos legales del artículo 87 que nos dice como los plazos y los descuentos permitidos para el cálculo del aguinaldo. Vamos a ver los tipos de salario que podemos utilizar para el pago, cuál es la regla para calcular los días aguinaldo que le corresponden al trabajador, los diferentes tipos de cálculo de impuesto que podemos aplicar, qué pasa con el IMSS e Infonavit, si tenemos que integrar o no integrar el aguinaldo, y hacemos lo que es la práctica del sistema y cierre con preguntas y respuestas. ¿Sale? Entonces, esta es la agenda de la sesión de hoy. Y vamos a empezar con lo que nos indica el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo es el que nos indica que en México los colaboradores tienen derecho a recibir una gratificación anual o aguinaldo de 15 días por lo menos, ¿sí? Entonces es importante el mínimo. Hay empresas que tienen una prestación mayor a 15 días, lo cual está totalmente dentro de las regulaciones. Lo que diga tu contrato de la Ley Federal, tu contrato laboral es lo que se convierte ahora sí que en tu derecho, pero este no puede ser menor a 15 días. También nos indica que tiene que ser pagado antes del 20 de diciembre, ¿sí? Entonces es un dato importante que tenemos que considerar al momento de que hagamos nuestro timbrado, que las fechas del periodo estén dentro o sean anteriores al 20 de diciembre y también en este caso también debe de estar timbrado o pagado antes del 20 de diciembre. Muy bien. También nos indica que los trabajadores que no cumplan todo el año con nosotros, tenemos que pagar la proporción de esos días, ¿sí? Entonces, si un empleado entró en enero y se fue en mayo, en su finiquito tenemos que pagar la proporcionalidad de los días trabajados, ¿vale? Entonces, esta es la parte que nos indica lo que es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que es el fundamento que usamos para lo que es el pago del aguinaldo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué salario vamos a considerar? Recordemos que en México el salario es en base a jornadas, ¿no? Tenemos un sueldo diario y que normalmente es con el que nosotros pagamos lo que es la prestación de salario y las prestaciones del colaborador. Pero también tenemos colaboradores de ingreso variable o ingreso mixto. Entonces aquí tenemos que ver, observar nuestros colaboradores, qué tipo de colaboradores y en base a eso le tenemos que pagar. Por ejemplo, si es un empleado administrativo, pues le voy a pagar con el sueldo fijo, ¿sí? Lo que es su sueldo diario por sus días de aguinaldo. Pero si yo tengo puros vendedores, pues les tengo que pagar con el promedio de sus ingresos variables que tuvieron durante el año, ¿sí? Pero si es mixto, entonces tengo que pagarle con el sueldo fijo más la parte variable. Aquí lo que tenemos que observar es que sean ingresos constantes, o sea, que sean ingresos ordinarios o constantes durante los meses o las semanas, ¿sí? Si yo a un trabajador administrativo le pago una compensación una vez al año, pues no es un ingreso variable del trabajador que tenga que considerar para el aguinaldo. Pero si yo le pago una compensación cada mes, ¿sí? Pues se convierte parte de su salario porque realmente no es algo esporádico, sino ya es algo ordinario que le estamos pagando al colaborador, ¿vale? Entonces sí es importante que ustedes analicen su plantilla, el tipo de labores o actividades y cómo realizan los pagos, si es con destajos, si es con salarios, si hay comisiones, para efecto de saber qué ingresos vamos a considerar, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué incidencias vamos a considerar para el pago del aguinaldo? Como ya vimos, el trabajador tiene derecho a 15 días como mínimo, pero también nos permite la ley
restar la parte proporcional de las faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo e incapacidades de enfermedad general. Entonces, si un colaborador durante el año tuvo ausentismos, tuvo permisos sin goce, incapacidades de enfermedad general, yo no estoy obligado a pagar la proporción de esos días de aguinaldo. Puedo hacer el descuento. ¿Sale? Oye, yo no quiero hacer el descuento, pues ya depende de cada empresa. Tengo por ahí algunos clientes que ellos deciden no hacer descuento y pagan el aguinaldo completo, pues ya es un tema interno que está permitido porque no estamos ahora sí que perjudicando al colaborador, sino al contrario, le estamos dando un beneficio, ¿no? Lo normal es que sí se descuenten esas incidencias. Y vamos a ver un paso a paso de cómo tendríamos que calcular lo que es el aguinaldo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde el trabajador ingresó el 1 de marzo del 2025 y estuvo todo el año con nosotros. Por lo tanto, le vamos a pagar su aguinaldo al final del año junto con toda la plantilla, ¿no? Podemos ver que ese trabajador tuvo 2 ausentismos y tuvo 5 incapacidades de enfermedad general. Perdón, en este caso no son de enfermedad general, vamos a poner que son incapacidades de riesgo de trabajo, porque no les vamos a estar descontando, ¿sale? Su sueldo diario es de 600 pesos y le corresponden 15 días de aguinaldo. Estos son los parámetros que vamos a utilizar para ir haciendo el paso a paso de cómo tenemos que hacer lo que es el cálculo del colaborador. Entonces, por ejemplo, el paso número 1, yo tengo que calcular cuáles son los días que estuvo vigente el colaborador en la empresa. En este caso, si yo saco la operación del 1 de marzo al 31 de diciembre, vamos a llegar a la conclusión de que fueron 306 días trabajados durante el año. ¿Sale? Estoy quitando lo que es el mes de enero y lo que es febrero, que no estuvo trabajando dentro de la empresa. En el paso número 2 le voy a descontar los ausentismos o incapacidades de enfermedad general. En este caso solamente vamos a descontarle 2 ausentismos, porque las 5 incapacidades vamos a suponer que fueron de riesgo de trabajo, por lo tanto no las vamos a descontar. Entonces 306 días menos 2 nos va a dar 304 días a pagar al colaborador. Después tengo que sacar un factor de días de aguinaldo a pagar al colaborador por cada día trabajado. Y eso es muy sencillo, simplemente agarro los días que le corresponden en el año entre 365 y esto nos va a dar un factor por día. Ese factor lo vamos a multiplicar por los días trabajados y vamos a llegar a la conclusión de que a este trabajador le tenemos que pagar 12.49 días. ¿Sí? De los 15 que tenía, solamente le vamos a pagar 12.49 y lo vamos a multiplicar por su sueldo diario, dándonos un pago de 7,494 pesos. ¿Sí? Es el aguinaldo que le tendríamos que pagar al colaborador. Si fuera un finiquito, pues es al revés, desde la fecha de ingreso a la fecha de baja y hacemos el mismo cálculo, únicamente que no es hasta el 31 de diciembre, sino hasta la fecha de baja del colaborador. Perfecto. Ahora, ya que tenemos el aguinaldo, tenemos que ver la parte del impuesto. Y el impuesto, si checamos el artículo 93 de la ley de ICR, nos indica que podemos exentar hasta 30 UMAS por cada ejercicio o durante el año. En este caso, la UMA para el 2025 es de 113.14 pesos. Por lo tanto, el exento de aguinaldo son 30 por 113.14, 3,394.20 pesos. Este es el exento de aguinaldo para el 2025. Si la persona gana menos aguinaldo de esta cantidad, indica que el aguinaldo está exento y que no le vamos a cobrar ningún impuesto al colaborador. Pero si excede, como es este caso, que son 7,494, excede por 4,099.80, entonces aquí sí le tenemos que cobrar un impuesto al colaborador por esa cantidad de aguinaldo que le estamos pagando. ¿Sale? Ok. ¿Qué tipo de cálculo le vamos a aplicar? En el impuesto sobre la renta podemos manejar 3 tipos de cálculos. El más común para el aguinaldo es el cálculo del reglamento del artículo 174 de la ley de ISR. ¿Por qué? Porque este cálculo lo que hace es que mensualiza el aguinaldo grabado, lo suma a un sueldo mensual y aplica la tarifa del artículo 96. Esto nos ayuda a que si el aguinaldo es una cantidad importante o el trabajador cambia de rango al momento de pagarle el aguinaldo, este cálculo de reglamento nos ayuda a que el impuesto no sea tan elevado. ¿Vale? Entonces, este es importante de aplicarlo en caso de sueldos que sean pues, mayores o que tengan mucha variación durante el año o tengan un sueldo importante.
El otro cálculo es el ordinario. Este casi no se aplica porque es un poquito más agresivo para el colaborador, ya que en este cálculo lo que vamos a hacer es que vamos a sumar lo que es la percepción grabada del ingreso de un mes del colaborador, le vamos a sumar todo el aguinaldo grabado, ¿sí? En este caso los 4,000 pesos y le vamos a aplicar la tabla del impuesto. Al impuesto que nos da le vamos a restar el impuesto de un mes de sueldo. Entonces es más fácil que el trabajador cambie de rango con el aguinaldo y en caso de que cambie de rango, pues el impuesto va a salir mucho más alto. ¿Sale? Y otro cálculo que de repente también aplicamos con los clientes es el cálculo anual en el aguinaldo. Cuando quieren hacer un previo, por ejemplo, que yo quiero, siempre tengo diferencias, a lo mejor en enero, y quiero asegurarme de tener las menores diferencias de impuesto, pues puedo optar por aplicar un cálculo anual. En esta parte yo agarro los ingresos acumulados en el año, más el aguinaldo, más proyección de ingresos que faltan durante el mes de diciembre y aplico una tabla anual. Y al impuesto le resto el impuesto cobrado y el impuesto que le voy a cobrar en las nóminas que faltan y la diferencia es el impuesto a cobrar en el aguinaldo. Entonces, esta es una forma muy práctica de poder ajustar y poder alinear lo que es el cálculo anual de enero para no tener diferencias o tener las menores diferencias posibles en el mes de enero. ¿Vale? Entonces, cualquiera de estas tres opciones podemos utilizar. La más común son dos, el reglamento y el cálculo anual. Digo, el cálculo ordinario es muy raro que lo utilicemos porque digo, es un impuesto mayor y normalmente no se opta por esta opción. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos para ver cómo se va ejecutando y podemos ver si tenemos alguna duda. ¿Sale? Vamos con el cálculo del reglamento. El cálculo del reglamento es el que es un poquito más complejo y tiene varios pasos que tenemos que seguir. El primer paso es mensualizar el aguinaldo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a agarrar el importe del aguinaldo. Déjenme aquí poner el apuntador. Vamos a agarrar el importe del aguinaldo anual y lo vamos a dividir entre 365 y lo vamos a multiplicar por 30,4. Esto nos da los 341,39, que significa que es el importe grabado de aguinaldo que le corresponde al trabajador en cada mes. ¿Sí? Entonces, si yo agarro el ingreso anual entre 12, llego prácticamente a esta misma cantidad de 341,39. El paso 2 es a un mes de sueldo, voy a agarrar un mes de sueldo del colaborador y le voy a sumar el ingreso mensualizado de aguinaldo y me va a dar una base incluyendo el aguinaldo, que en este caso son 18,341,39. A ese ingreso que es el mes de sueldo más el aguinaldo mensualizado, le vamos a aplicar la tabla del artículo 96. En este caso le vamos a restar el límite inferior de 15,487,72 y el resultado lo vamos a multiplicar por 21,36, que es la tasa, y le vamos a sumar la cuota fija. Eso nos da un total, un impuesto de 2,249,72 pesos por esa cantidad de 18,341,39 de ingreso. ¿Sale? Entonces, este es el paso 2. El paso 3 es hacer el mismo cálculo, pero solo con el sueldo mensual. A los 18,000 pesos le aplico la tabla del artículo 96 y llego a un impuesto de 2,176,80. Entonces, si empezamos a analizar esta parte, lo que nos dice aquí el paso 4 es, ok, saca la diferencia entre los dos impuestos. Si yo a los 2,249,72 le resto los 2,176, llego a una diferencia de 79,92. ¿Qué quiere decir? Que por yo sumarle 341,39 pesos a un mes de sueldo, eso origina que yo tenga que pagar 72,92 pesos más de impuesto. Entonces, este es el impuesto del reglamento que yo tendría que pagar por un mes, ¿sí? Esto lo divido entre el ingreso mensualizado y me da una tasa, 21,36. Esta es la tasa que yo debo de cobrar de impuesto al colaborador, ¿sale? Oye, van a decir, pues siempre es lo mismo que lo que tengo yo aquí en la tabla. Casi siempre es lo mismo. ¿Cuándo varía? Cuando hay un cambio de nivel de la tabla. Cuando tú a un mes de sueldo le sumas el aguinaldo
y el mes de sueldo cae en un nivel de la tabla y en otro, consumando el aguinaldo, cae en otro nivel, es cuando este porcentaje nos va a dar diferente. Cuando es el mismo nivel, pues la fórmula aritmética llegamos exactamente al mismo porcentaje. ¿Sale? Ahora sí, yo agarro los 4,099,80 y lo multiplico por 21,36 y llego al impuesto a cobrar en el aguinaldo de 875,71. Entonces, este es el cálculo del reglamento. ¿Qué es lo que hay que cuidar aquí? Hay que cuidar mucho este salario. ¿Sí? Este salario, ¿cómo lo estoy calculando? Si mi persona es un colaborador fijo que gana 600 pesos diarios, pues sí, yo 600 por 30 son unos 18,000 pesos. Pero si esa persona tiene tiempo extra, gratificaciones, incentivos, bonos y tiene un porcentaje mayor de ingresos variables, si yo nada más utilizo estos 18,000 pesos para el cálculo del reglamento, me voy a quedar abajo. Y lo que va a provocar es que este impuesto no salga del todo confiable y va a salir un poquito abajo y en el anual me va a salir a pagar. Entonces, por eso nosotros recomendamos que el sueldo diario a utilizar para calcular el sueldo mensual, si tenemos ingresos variables, agarremos la percepción grabada anual entre los días trabajados. Y a lo mejor en lugar de 18 mensuales nos da un promedio de, no sé, 23,000 pesos mensuales, 25,000 pesos mensuales. Y con ese salario tengo que aplicar esta tabla de reglamento, ¿sale? Si no lo hago así y yo aplico únicamente con el sueldo diario y tengo mucho ingreso variable, me voy a quedar abajo y en lugar de ayudar al colaborador a que pague menos impuesto o lo que debe de ser, en el anual me va a salir a pagar, ¿sale? Entonces, por ahí aquellas personas que les ha pasado que en el anual les sale siempre a pagar y no encuentran por qué, porque revisan todos sus cálculos y todos están correctos, chéquense la nómina de PTU, porque probablemente cuando ahí pagan el PTU que aplican reglamento, se está considerando únicamente el sueldo fijo y no la parte variable, y nos estamos quedando abajo en el cálculo. Y aunque el cálculo está perfecto y está hecho de acuerdo a lo que nos indica la tabla o la ley, siempre nos quedamos abajo en el anual. ¿Sale? Entonces esa parte sí es importante. Nosotros ya en proceso ya les recomendamos, si el reporte ya lo considera, lo hace de forma automática, agarrar la percepción grabada anual entre los días trabajados para sacar el sueldo promedio y con ese hacemos este cálculo de reglamento. ¿Sale? Ok. Ahora vamos a ver el cálculo del artículo 96, que es el que les comento que es un poquito menos usado porque normalmente sale un impuesto un poquito más alto. Digo normalmente porque aquí en este ejemplo que vamos a ver, pues no varía mucho porque no cambia de rango, sigue estando en el mismo tramo de 15,000 pesos. Pero vamos a ver cuál es el ejercicio. Si yo sumo a un sueldo mensual, le sumo los 4,099,80 del aguinaldo grabado, llego a una base grabada de 22,099. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aplicarle el impuesto, ¿sí? En este caso a los 22,099. Entonces, si yo agarro aquí los 22,000 menos el límite inferior por el porcentaje más la cuota fija, llego a un impuesto de 3,052 pesos. Ahora le aplico el impuesto a un sueldo mensual y en este caso llego a 2,176. La diferencia entre los dos impuestos es lo que yo tengo que pagar, que son 875,72. Si nos fijamos, es muy parecido, varía por un centavito contra el reglamento. ¿Por qué? Porque en este ejercicio que hicimos no cambió de nivel. En los dos cálculos cae en el rango de límite inferior de 15,000 pesos, el mismo nivel de la tabla. Por eso el impacto prácticamente es el mismo. Si al sumar yo el aguinaldo hubiera caído en un rango diferente, ya me hubiera dado una diferencia mayor. Lo que sí no debemos de hacer y está mal que lo hagamos es agarrar esta base grabada, los 4,000, y aplicarle la tabla mensual o la tabla quincena. Eso no lo podemos hacer, por favor, porque si no el impuesto pues va a salir muy, muy bajito y al final el anual vamos a tener que pagar. Y por ahí todavía nos hemos encontrado de repente que cuando hacen el cálculo del aguinaldo quieren aplicar directamente la tabla y eso no lo podemos hacer. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver ahora el ejercicio del cálculo anual.
El cálculo anual es un poquito más largo, es más sencillo que el reglamento, pero es un poquito más largo porque tenemos que considerar varios temas. Primero tenemos que agarrar la base grabada de lo que va del año. En este caso vamos a tomar un ejemplo. Si ponemos de enero a noviembre que el trabajador ganó 18,000 pesos mensuales, tenemos un aguinaldo, una base grabada anual acumulada de 198,000 pesos. ¿Sale? Ahora, ¿cuántas nóminas faltan por pagar? En este caso me faltan 31 días, porque estamos haciendo el aguinaldo de enero a noviembre y estamos haciendo el aguinaldo en la primera semana del mes de diciembre. Entonces, yo todavía me faltan por acumular 31 días, que son los 18,600. Es importante que se considere esta parte que es la que tenemos que sumar. Entonces, hoy vamos a agarrar los 198,000 pesos más los 18,600 del ingreso pendiente, más el aguinaldo grabado. Aquí creo que estoy detectando un pequeño error. Si se fijan, aquí yo tengo 5,557,80 de grabado. Si yo me voy al ejemplo, pues se supone que teníamos grabado 4,099. Para el ejercicio vamos a hacerlo como si esta fuera la cantidad grabada, pero digo, para seguir la congruencia del ejercicio anterior, aquí debieron de haber sido 4,099, ¿no? Te sumamos estos tres ingresos, que es todo lo que va a ganar el empleado en el año, lo que ya ganó, lo que le voy a pagar de nóminas que falta, más el aguinaldo, y me da una base anual de 222,157,80. A esto yo le tengo que aplicar la tabla anual, ¿sí? En este caso, le resto el límite inferior, que son los 185,852, lo multiplico por 21,36 y le sumo la cuota fija 19,682 y llego a un impuesto anual de 27,436,94. ¿Sale? Hay que revisar que la tabla anual que utilicemos corresponda al año o al ejercicio en que estamos. Cuando hay cambio de tabla, no sé, por ejemplo, que la tabla del impuesto mensual cambie que hubiera cambiado en el 2025, en enero, a veces cuando queremos hacer el aguinaldo todavía no está publicada la tabla anual, pero esa la podemos calcular nosotros, simplemente multiplicando lo que son el límite inferior, el límite superior y la cuota fija por 12, podemos crear nuestra tabla anual para hacer un cálculo previo, ¿sale? En caso de que no esté publicada, nomás tengan cuidado de que tomen la tabla correcta. Ya que tenemos el ingreso anual, el impuesto anual, que son los 27,436, le tengo que restar el impuesto que yo le cobré durante los primeros 11 meses y le tengo que cobrar el impuesto que yo le voy a cobrar en las nóminas pendientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En las nóminas del mes de diciembre, porque si no, yo voy a quedarme abajo en lo que es el cálculo del impuesto, ¿sale? Entonces a los 27,436 yo le resto el impuesto que ya le cobré, son 3,492,14. A esos 3,492,14 lo que les comentaba, yo les tengo que restar el impuesto que le voy a cobrar en diciembre y entonces la diferencia que me da son 1,187,14. Este es el impuesto que le tendría que cobrar al trabajador para ya no tener diferencias en el cálculo anual. Ahora, ¿el cálculo anual en el aguinaldo es definitivo? La respuesta es no. El cálculo anual tiene que hacerse en enero, ¿sí? Porque por más que yo quiera prevenir que salga en cero mis diferencias, yo no sé si en las nóminas de diciembre voy a pagar algún tiempo extra, algún incentivo, un premio, puntualidad, una gratificación, un, un concepto variable, y eso automáticamente va a provocar que mi cálculo anual pueda variar. Entonces, el objetivo de hacer el cálculo anual en el aguinaldo es prevenir que cuando haga mi ajuste anual en enero, me vayan a salir diferencias que puedan impactar al colaborador, ¿sale? Pero no me exime a no hacer mi cálculo anual en enero. Entonces es importante que sí tengamos en mente que en el mes de enero tenemos que hacer ese cálculo anual definitivo y si hubiera alguna diferencia a cargo o a favor, enterarla antes del mes de febrero o a más tardar el mes de febrero para que el anual se considere, ¿sí? Si hacemos un cálculo anual previo, pues lo más seguro es que esas diferencias que tengamos sean mínimas y podamos ajustarlas pues en un periodo a cargo o a favor del trabajador. Si no aplicamos un cálculo anual previo
y llego a tener diferencias. Si son a cargo, pues yo tengo que enterarlas al SAT y ya le puedo ir descontando al colaborador durante las semanas que yo quiera. O si son a favor, se las tengo que ir compensando durante todo el ejercicio contra el impuesto cobrado en el periodo. ¿Sale? Entonces es importante que esa parte la vayamos viendo. Igual vamos a tener un webinar de cálculo anual en unas semanas más adelante y ya podemos ver más específico esas reglas del cálculo anual. ¿Sale? Muy bien. Otra parte muy importante es la parte del IMSS. Recordemos que el aguinaldo ya juega parte del factor de integración. ¿Sí? Si yo checo mi factor de integración de este ejercicio, que es de 1.0493, se compone de los 15 días de aguinaldo más el 25% de 12 días de vacaciones, que son 3 días, entre 365 más 1. Entonces, eso me da mi factor. Este factor ya me cubre lo que es mi aguinaldo para no tener que integrarlo como una parte variable. ¿Sale? El tema es que lo está cubriendo con un sueldo de 600 pesos, que es el sueldo que yo estoy utilizando para el pago de mi aguinaldo. Si por algo yo al trabajador le pago su aguinaldo con un promedio, porque le incluí, no sé, premios de puntualidad o le incluí un incentivo, comisiones, bonos, porque yo así lo decidí, y el aguinaldo yo en diciembre lo pago con 900 pesos diarios, ¿qué pasa? Que voy a traer una diferencia en el IMSS. ¿Por qué? Porque yo le voy a pagar al trabajador 15 días de aguinaldo a 900 pesos, son 13,500. ¿Y cuánto estuve integrando en el factor? Únicamente con los 600 pesos, 9,000 pesos. Entonces, la diferencia entre estos dos, que son 4,500, yo lo tendría que integrar como un excedente en el pago del aguinaldo. Hay que tener cuidado cuando nuestra empresa pague el aguinaldo con un promedio, tenemos que cuidar porque lo más probable es que tengamos que integrar al IMSS en las variables una diferencia de ese aguinaldo pagado para poder cubrir la parte que no estuve integrando con el factor. ¿Sale? De esta parte, a ver, dígame si alguien tiene alguna duda, porque es un tema no tan común, o a veces no nos pasa del radar y no lo tomamos en cuenta, pero es importante que revisemos que el salario a utilizar sea el mismo con el que estamos integrando y no estemos pagando con un promedio. ¿Sale? Aquí hay una duda de Guillermina Sacazzi y dice, buen día, ¿puedo hacer un cálculo anual en el aguinaldo? Sí, sí puedes, pero es un cálculo previo. Y nada más lo que les comentaba, tienen que tener cuidado de considerar el aguinaldo, la base grabada ya acumulada, pero también la base grabada que vas a pagar, que te falta por pagar durante el año, porque si no te vas a quedar abajo y a lo mejor le vas a devolver impuesto y luego se lo vas a tener que cobrar. Entonces sí puedes aplicar un cálculo anual sumando la base grabada acumulada más la base grabada calculada o que vas a provisionar, más el aguinaldo, menos el impuesto cobrado y el impuesto que vas a cobrar. ¿Sí? Adelante. Creo que hay una dudita por ahí. Mari tiene la mano levantada. Sí, buenos días, Toño, a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, hola Mari, buenos días. Toño, este es el primer año que nosotros tenemos cálculo de variables por premios de puntualidad y asistencia. Al momento de hacer el cálculo, que yo lo pretendo hacer con el 96 con la anual, al momento de hacer ese cálculo, ¿va a agarrar el sueldo fijo o el sueldo variable que haya tenido en ese bimestre? Cuando vas a aplicar el cálculo anual en el aguinaldo, al final te va a tomar todos los ingresos. Debes tomar los ingresos ordinarios, fijos y variables, ¿sí? O sea, ahí sí ya en el cálculo anual no haces distinción entre qué salario tomar para lo que es el cálculo del impuesto. Para el pago del aguinaldo, esa parte, pues ya tú decides si lo vas a pagar con el diario o vas a calcular un promedio, dependiendo del tipo de ingresos de los trabajadores. Pero creo que tu duda va más enfocada al impuesto, ¿correcto? Sí, sí, porque bueno, como ahorita estabas diciendo del cálculo de variables, el factor que generan, pero el programa está para que tome el cálculo normal del aguinaldo con las variables que ya tuvo en todo el año, ¿no? Sí, sí, aquí me refiero, Mari, por ejemplo, que tú tengas un trabajador mixto y que el trabajador tiene un sueldo de 600 pesos diarios, ¿no? Sí.
pero al momento del aguinaldo, ustedes deciden que le van a pagar el aguinaldo no con 600 pesos, sino se lo van a pagar con 600 más un promedio de ciertos conceptos que tuvo durante el año. A lo mejor un bono mensual o un incentivo o unas comisiones. Entonces, a la hora de hacer tu cálculo, resulta que el aguinaldo se lo vas a pagar con 900 pesos, no con 600. Ahí es donde yo les comento que hay una diferencia de 300 pesos en el salario que vas a utilizar con el salario que estuviste integrando durante todo el año. Y no es por un incremento de salario, no es que tú hayas incrementado en noviembre el salario a 900 pesos por el factor, sino que él sigue ganando 600 pesos ante el IMSS, ¿sí? O 629, mejor dicho, por la integración. Pero tú se lo vas a pagar con 900 pesos. Entonces, ahí es donde tenemos que calcular una diferencia entre el aguinaldo pagado y lo que le deberías de haber pagado de acuerdo a lo que integraste en el IMSS. Y esa diferencia la tienes que integrar, pero a las variables. Esto no tiene que ver nada con el impuesto, sino es totalmente para tú poder integrar esa diferencia de aguinaldo que estás pagando en las variables. Ah, ok, es un bono extraordinario entonces, el que se pudiera dar. Para... Por ejemplo, no sé, supongamos que soy una agencia de coches, ¿no? Y yo tengo mis vendedores y los tengo con un sueldo fijo de, no sé, 400 pesos, pero su mayor ingreso viene de las comisiones. Entonces, pues yo, cada bimestre, yo estuve integrando lo que es el sueldo diario por el factor y a esto le sumaba la variable, ¿sí? Pero en ningún momento yo tomé esa variable por el factor de integración. Entonces, ese ingreso variable que tuve cada bimestre, yo no lo estoy considerando para el pago del aguinaldo, ¿sí? Está quedando fuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando pague el aguinaldo con el promedio? Pues tengo que ajustar la diferencia. Si yo quisiera no tener que hacer eso, yo tendría que cambiar mis variables y hacer la fórmula un poquito diferente y agarrar mi sueldo diario más mi sueldo variable, sumarlos por el factor e integrar también el aguinaldo y la prima en mis variables para entonces sí, cuando yo pague con el promedio, no tener que integrar el excedente. Pero normalmente no lo hacemos así. Siempre es el sueldo por el factor y a lo que da le sumamos la variable. ¿Sale? Entonces el factor de aguinaldo se queda fuera de la variable, por lo tanto, si pagamos con un salario diferente, tendríamos que integrarlo. Sí, está muy bien. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, Wendy? Sí. Mm, mm, se le fueron. Dice, es igual Guillermina Sacazzi y dice, entonces el cálculo anual en la segunda quincena de diciembre sería definitivo o es necesario hacer el cálculo en enero. Si lo haces en la segunda quincena de diciembre, ya es definitivo, porque ya no tienes, ya no puede haber variación en los ingresos, porque ya estás tomando tu acumulado anual, tu aguinaldo, estás tomando la nómina de diciembre, que es la última del año, y ahí estás aplicando un cálculo anual. Ahí sí lo podrías dar ya como por definitivo, porque si está bien hecho, en enero, aunque lo vuelvas a hacer, pues no te deben de dar diferencias, porque tú ya lo tienes aplicado. ¿Sale? Pero en cambio en el aguinaldo todavía faltan nóminas por pagar y eso puede provocar una variación, ¿vale? Creo que es igual referente a lo anterior. Dice, Sandra Esparza comenta, para hacer esa diferencia, ¿ustedes cambian la fórmula? Para esta sí tenemos que considerarla en el cálculo del aguinaldo, Sandra. Tienes que indicarnos nada más para hacer esa validación y poder guardarte este excedente para que cuando hagas tus variables se refleje, ¿sale? Entonces, si quieres, ahí igual lo platicamos para ver con qué salario vas a pagar el aguinaldo. Si no va a ser con el diario, va a ser con un salario superior, sí tenemos que contemplar este caso, ¿no? Muy bien. ¿Qué descuentos tenemos permitidos hacer en el aguinaldo? ¿Sí? Entonces, de acuerdo al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, nosotros podemos descontar anticipos de salario, pagos en exceso o pensión alimenticia. ¿Sí? Es lo único que podemos descontar del aguinaldo. No podemos descontar ningún otro concepto como algún préstamo o algo. Entonces, se supone que solamente
anticipos, o sabes que préstame, anticípame parte de mi aguinaldo y en diciembre me descuentas, lo podemos hacer. Oye, ¿sabes qué? Te pagué de más cierto concepto, te lo puedo descontar y la pensión alimenticia, ¿no? Se trata de dejar lo más íntegro que podamos el aguinaldo para los colaboradores y recuerden que tiene que pagarse el 20 de diciembre y tenemos hasta el 20 de diciembre del año siguiente para que el trabajador lo cobre un año y si no, pues ya prescribe y ya no estoy obligado a pagarlo. ¿Sale? Muy bien. En este momento le vamos a ceder la palabra a Alfredo, a mi compañero Alfredo, para que hagamos un ejercicio de lo que es el cálculo de aguinaldo en el sistema. Básicamente vamos a ver cómo crear un periodo, cómo seleccionarlo, cómo verificar que mis tablas impuesto anuales y mensuales están correctas, cómo ejecutar mi reporte del aguinaldo, ¿sí? Cómo revisar el Excel que genera el reporte para ver que esté correcto, cómo afectarlo, generar mi lista de raya, hacer una dispersión o el timbrado de los recibos, ¿no? O sea, vamos a ir viendo los pasos que tenemos que hacer. Probablemente no podamos timbrar y a lo mejor generar la dispersión por el ambiente de pruebas, pero a lo mejor sí podemos seguirla del punto 1 al 6 7 más o menos. Y lo demás ya es igual a como lo hacen en cada uno de sus periodos de pago, ¿no? Entonces, Alfredo, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Me confirmas que se ve mi pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bien. Los pasos para hacer el cálculo del aguinaldo dentro del sistema de proceso es ingresar primero al módulo de nóminas. Aquí yo ya me encuentro dentro. Y primero vamos a ver si tenemos ya creado el periodo de aguinaldo. Y en caso de que no, hay que darlo de alta, ¿no? En este caso nos vamos a catálogos, periodos de nómina. Aquí pues podemos buscar dentro de nuestros periodos de nuestro tipo de nómina en particular. Aquí yo los tengo agrupados por el año de acumulación. En este caso voy a revisar los de 2025. En este caso la nómina quincenal. Y solo tengo de tipo ordinario. Entonces, como me hace falta el periodo, nos vamos aquí a agregar registro. Colocamos la clave del periodo. En este caso la iniciamos con el año actual, que es 2025. Seguido de la nomenclatura de la clave de nómina. Y un consecutivo, ¿no? En este caso voy a ponerle 301. En tipo voy a seleccionar aguinaldo. Y en descripción le voy a colocar el nombre de Aguinaldo 2025. Un tipo de nómina, en este caso lo quiero en la nómina 02, que es la quincenal. Posterior, vamos a indicar la fecha de inicio y término del periodo. Aquí generalmente se utiliza la fecha en la que se va a pagar. Y para este ejemplo voy a poner la fecha 20 de diciembre del 2025, tanto en inicio como en término. Días, pues se puede quedar en cero. Aquí en la acumulación, el mes sería diciembre y año 2025. Las fechas de incidencia en este caso no aplican, así que podemos dejar las fechas que están o quitarlas. En este caso le damos doble clic para que se seleccione todo y con la de borrar lo quitamos. Y por último marcamos estas casillas de especial 1 y especial 2 y damos a aceptar y ahí ya se guardó nuestro periodo de aguinaldo que ya nos aparece agrupado en tipo aguinaldo y con la clave que acabamos de dar de alta. Ok, el siguiente paso es seleccionar este periodo. Nos vamos a módulos, selección de periodos. Aquí elijo mi tipo de nómina, en este caso la 02 quincenal, aceptar. Y aquí en la parte superior derecha elijo el tipo aguinaldo. Aquí me aparecerían todos mis periodos de aguinaldo, en este caso solo tengo uno, que es el que acabo de dar de alta. Lo marco y le doy en aceptar. Ok. Antes de realizar el cálculo hay que verificar que nuestras tablas de impuesto, tanto mensual como anual, estén correctas. Para eso nos vamos a catálogos, tablas y porcentajes, tablas de ISR. Ok, aquí la primera que voy a revisar es la tabla de ISR mensual. Me posiciono en el registro y le doy a aceptar y ya me despliega la tabla. Aquí revisamos que los límites y porcentajes sean los correctos. En caso de encontrar alguna diferencia y realizar la actualización, nos posicionamos en el registro correspondiente, damos clic al botón de modificar y corregimos el apartado correspondiente. No es algún límite, la cuota o el porcentaje. Una vez hecho el cambio, damos a aceptar
y así con los registros que estuvieran mal, ¿no? Para el caso de la tabla anual, vamos nuevamente a catálogos, tablas y porcentajes, tablas de ISR, y nos posicionamos en el registro de tabla anual y damos clic en aceptar. Ok, se nos muestra una ventana similar a la de la mensual, nada más que en este caso son los límites y porcentajes de la tabla anual, ¿no? Entonces aquí igual si hubiera algún error, elegimos el registro, editamos, corregimos y guardamos. Ok, es importante revisar que la tabla, sobre todo la tabla anual, que ya que no se utiliza tan seguido como la tabla mensual, que es la que utilizamos en cada quincena o cada semana, verificar que si vamos a realizar algún ajuste anual en el aguinaldo, verificar que estemos usando la actual, ¿no? Para que salga correcto. Ok. Posteriormente, una vez validé mis tablas, vamos a ejecutar el reporte de cálculo del aguinaldo. Un error muy común que cometemos a la hora de calcular el aguinaldo es de que lo intentamos calcular como una nómina ordinaria, que nos vamos aquí a módulos, cálculo de nómina. Esto es incorrecto, ¿ok? No se realiza de esta forma, ya que se estaría calculando el periodo como un periodo ordinario de nómina en el que se calcularía en días, eh, vacaciones, incidencias, conceptos que no necesitamos, ¿no? Para el cálculo del aguinaldo lo tenemos que generar desde reportes, fin de año, cálculo de aguinaldos. Damos clic y se nos abre la siguiente ventana que nos pide los valores a ingresar para realizar el cálculo, ¿no? En este caso hay que elegir la salida a, bueno, tenemos dos opciones, que sería reporte en pantalla y Excel. Les recomendamos utilicen Excel ya que nos muestra un desglose completo de cómo se llegó al cálculo del impuesto, así como los días, incidencias, la proporción de aguinaldo, ¿ok? El tipo de nómina, bueno, lo dejamos por default, ya viene seleccionada en la que estamos. El año también. Aquí en faltas a descontar, vamos a elegir las claves de los ausentismos que queremos descontar. Como mencionaba Antonio, los que marca la ley son las faltas, permisos sin goce. Entonces aquí podemos a lo mejor manejar suspensiones, que sería la clave S. Bueno, aquí depende del catálogo de cada uno. La C, por ejemplo, que es castigo. En caso de que no se encuentre alguna, aquí la pueden teclear, colocan una coma y colocan la clave de la falta o la incidencia, ¿no? En el caso de incapacidades, bueno, y aquí está por default la clave eje, que es para las de enfermedad general que mencionaba Antonio. En caso de que no queramos descontar ninguna falta o ninguna incapacidad, aquí no hay que dejarlo en blanco, sino colocar una clave que no exista. Por ejemplo, voy a colocar XX, que es una clave que no existe, y de este modo yo no estoy descontando ninguna falta ni ninguna incapacidad, ¿ok? No es recomendable dejarlo en blanco porque va a tomar todas las incidencias que existen. Entonces estaríamos descontando todos los ausentismos o todos los tipos de incapacidades. Entonces aquí ya dependiendo, colocar la clave que necesiten o si no vamos a descontar ninguna, colocar una clave que no exista, como en este caso la XX. Ok. El siguiente es seleccionar el tipo de impuesto. Aquí tenemos los tres que nos mencionaba Antonio y nos explicó cómo se calculan. El que vamos a estar utilizando, el más recomendable en este caso será el de reglamento. Para esta prueba voy a utilizar reglamento. Como voy a usar reglamento, aquí en el apartado de días pendientes no aplica. Este solo aplica para el cálculo anual. Ahorita hacemos un ejemplo con cálculo anual, primero lo voy a realizar con reglamento, ¿va? Aquí en cuanto a tablas, igual no movemos nada porque ya está colocada la correspondiente para cada caso. Aquí en devolver ISR también va ligado al cálculo anual, entonces no lo estaremos utilizando. Y por último nos pregunta si queremos afectar o no el cálculo. Aquí recomendamos que el primer cálculo que hagan, pues generalmente es de prueba. Entonces no hay que afectarlo para primero revisarlo, validarlo, y ya cuando estemos seguros de que está todo correcto, lo volvemos a generar con los mismos parámetros y lo afectamos. Entonces primero voy a correrlo de prueba sin afectar, y ya nada más le doy a aceptar. Ok, aquí ya terminó porque tengo pocos empleados. Y me genera un reporte. Le di muy rápido a aceptar, pero ahí me decía la ruta de salida, ¿no? De igual manera aquí arriba pueden ver la ruta en la que se esté guardando, ¿no? En este caso es en mi carpeta de salida de reportes. Ok, entonces ya me salgo de aquí, me voy a mi carpeta de salida
Y aquí está, miren, hasta arriba, con la fecha más reciente, cálculo de aguinaldos.csv. Ok, aquí abro el Excel y lo que les mencionaba, aquí se muestra el desglose de cómo se llegó a los días de aguinaldo. Por ejemplo, aquí como no desconté ninguna falta ni ninguna incapacidad, están en cero y los días salen completos para aquellos que están desde previo del inicio de año, ¿no? Por ejemplo, estas personas entraron el 12 de febrero, entonces ellos no tienen los días completos y se calcula el proporcional, ¿ok? Posteriormente tenemos el sueldo y cuánto corresponde a la multiplicación del sueldo por los días, sería lo de la columna de aguinaldo. En la columna de exento vamos a ver el exento que alcanzaron, ¿no? Que serían las 30 UMAS. Y en el caso de los que no pasen, como es el primer caso, pues todo el aguinaldo exento, ¿no? O sea, el máximo de exento en este año son los 3.394.2. Y como no lo está excediendo, todo su aguinaldo queda grabado, que sería la siguiente columna donde nos muestra la cantidad de grabado, que sería la que vamos a aplicar el impuesto. Y después tenemos la columna de impuesto, que en este caso, como no tuvo grabado el primer colaborador, todo su impuesto pues sería cero, ¿no? Para aquellos que sí alcanzaron una cantidad grabada como estos, aquí ya nos calcula la cantidad según el reglamento. Y finalmente en la columna Q tenemos el total a pagar, que sería la diferencia entre el aguinaldo menos el impuesto. Más adelante tenemos el desglose de cómo se llegó a ese cálculo. En este caso es el de reglamento, miren. Y pues aquí están plasmados los pasos que mencionaba Antonio, ¿no? El cálculo del aguinaldo, del sueldo mensual, del aguinaldo promedio, y las diferencias entre cada uno para determinar el factor y aplicarlo a la base grabada, ¿no? Llegar al impuesto correspondiente. Ok. Bien, ahora voy a hacer el ejemplo, pero con el cálculo anual. Entonces voy a cerrar mi reporte. Vuelvo nuevamente a reportes, fin de año, cálculo de aguinaldos. Lo voy a mandar nuevamente a Excel. Aquí voy a seleccionar el cálculo anual, que sería el artículo 116. Y aquí para días pendientes tengo que indicar cuántos días me hacen falta por considerar para mi cierre de año, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pagar el aguinaldo el día 20 de diciembre y yo manejo una nómina quincenal, quiere decir que he cerrado hasta el día 15. Entonces me restan estos 16 días para completar el año. Entonces en este ejemplo me hacen falta cerrar 16 días. Entonces aquí marco los 16 días pendientes. Aquí devolver ese ISR no se recomienda marcar que sí, porque como es un previo, puede que estemos regresando a lo que al final de cuentas no se vaya, no era necesario regresar, ¿no? Entonces aquí les eh, recomendamos que lo dejen en no para evitar en el cálculo final, ya sea en enero o en la última quincena, no andar quitando el dinero que previamente se devolvió, ¿no? Y igual aquí, como lo voy a generar de prueba, marco afectar igual a no. Le doy a aceptar. Aceptar y se guardó en la misma ruta. Ok, voy a abrir el Excel. Y aquí ya nos marca en el desglose de los impuestos dos partes. Una que es con el ajuste anual y otra que es con el reglamento. Con el reglamento va a aplicar para aquellas personas que no aplican ajuste anual, que ya son, por ejemplo, las que entraron, eh, que no tienen el año completo, como en estos casos que entraron en febrero, o que sus ingresos anuales son mayores a 400,000 pesos, ¿no? Entonces, para esas personas que no aplican ajuste anual, terminan cayendo en el cálculo del artículo de reglamento. Entonces, vamos a encontrar estos dos desgloses en el reporte de ajuste anual. Y aquí en la parte de ajuste anual, pues vemos lo que nos mencionaba Antonio, ¿no? Se calculan los días pendientes, la percepción pendiente,
Y a la percepción grabada anual se le suma lo del aguinaldo y se hace el cálculo del impuesto con la tabla anual. Entonces todo eso viene aquí desglosado y podemos ver cómo se llegó al impuesto. ¿Ok? Ya que hayamos validado nuestro aguinaldo, dependiendo de cuál tipo hayamos calculado de impuestos, si reglamento o ajuste anual, volvemos a correr el cálculo. Hay que correrlo, bueno, de la misma manera en que si lo validamos de alguna forma y lo queremos afectar, hay que tratar de que se genere igual, ¿no? Las mismas incidencias que descontamos, volver a indicarlas, el tipo de impuesto, y aquí nada más marcamos afectar igual así. ¿Ok? En este momento nuestro cálculo ya se afectó y si revisamos a alguna persona o el concepto, ya vemos que ya está cargado en el cártex. Entonces en este punto ya podemos generar nuestros reportes habituales, ¿no? Como el reporte de nómina. Aquí ya me muestra el cálculo y en el resumen pues ya me sale toda la nómina de aguinaldo. Igual otros reportes, a lo mejor la lista de raya, también la pueden generar y ya tomaría la información del cálculo. Y finalmente pues ya teniendo el aguinaldo afectado, también podemos generar los recibos de nómina en el módulo de timbrado. Así como las dispersiones también, ya los podemos generar. ¿Ok? ¿Alguna duda del cálculo del procedimiento? Buenos Aquí hay días. una... Ah, sí, adelante, adelante. Buenos días. Sí, mira, Alfredo, yo traigo un tema particular de un caso de pensión alimenticia y observé en el desglose que sí viene una columna que dice otras deducciones. En ese caso particular, yo tendré que levantar un ticket para que me descuente la pensión alimenticia en el cálculo individual o particular. Sí, mira, generalmente se guarda aquí en otras deducciones. eh, Pensión suele salir aquí. En caso de que no salga, sí levanta un ticket para que a lo mejor puede que no esté configurada o esté tomándolo de forma incorrecta, pero sí debería de salir aquí en la columna de otras deducciones el monto por pensión alimenticia. Tengo registrado el concepto de forma automatizada para que me lo aplique en cada nómina que elaboro, pero en este caso de este periodo, entonces sí tendré que levantar un ticket o lo aplicaría directo el sistema. Lo tiene que aplicar en automático, entonces si tú calculas, si ves que no está jalando, sí levanta un ticket porfa y ya lo corregimos. Ok. Y bueno, por otra parte, veo muy conveniente el cálculo anual. Es el guía toma en consideración el impuesto anual, considerando los días pendientes de pagar. Más sin embargo, en mi caso particular, yo sí tendría que generar un reporte acumulado anual, pero traigo ahí un tema con proceso que no me han podido a completar ese reporte, que no se genera, se traba, se queda, se trunca, pues. Entonces, Ujú. ahí, ¿con quién lo podría ver? Sí, también levantanos un ticket, porfa, para ver ese reporte. Digo, el cálculo sí debe dejar datos acumulados muy completos, ¿no? Pero me imagino que quieres el reporte como para validar un previo o hacer algún Sí, amarre. ajá, ajá, Ujú, para hacer una proyección y compararla con con el que nos acaban ujú. de facilitar. Sí, también Ok, levántanos el ticket, va, porfa, para revisarlo. muy bien, gracias. No hay que. Hola, Alfredo, cuando se termine de pagar el aguinaldo, ¿se va a cerrar la nómina o se cierra hasta el final junto con la última nómina del año? Ok, la puedes cerrar en cualquier momento porque no aplica para el ajuste mensual de la última de diciembre. No sé si por ahí vaya la duda. Sí, o sea, para el acumulado, o sea, si yo Ujú. ya pago el aguinaldo el día 17, pago todo, timbro y puedo cerrar la nómina sin ningún problema o me tengo que esperar hasta el final, hasta en la última nómina de diciembre.
No, sí, la puedes cerrar sin problema en cuanto ya la pagues. Ujú. O sea, el impuesto, como generalmente es de reglamento, está separado del impuesto mensual. Entonces no tendría por qué tomarse en el ajuste mensual de la última semana o quincena lo Aunque que yo hayas tomo pagado el en el aguinaldo. cálculo anual para el pago del aguinaldo, si tomo el cálculo anual, igual la cierro normal en cuanto la pague. Sí, porque si estás aplicando preajuste anual, quiere decir que vas a hacer un ajuste definitivo todavía, ¿no? En la Ah, última nómina del año. sí, 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 entonces hay que cerrarla para que se consideren esos acumulados a la hora de hacer el último ajuste. el último ajuste. Ah, está muy bien. Ujú. Gracias. ¿De Aquí había una pregunta de Leonardo Adriana y dice, ¿no se puede descontar la diferencia de Infonavit en el aguinaldo? Si quieres, déjame la respondo, Alfredo. Ujú. Lo ideal sería que no, Leonardo, que fuera directamente, se le pagara completo su aguinaldo al colaborador y ese ajuste mejor se lo descuentes en sus nóminas ordinarias, ¿sí? Si no es un anticipo de aguinaldo que se le haya dado al colaborador o alguna deuda de pagado de más, es mejor no descontarlo ahí. Si tú por acuerdo con el empleado llegas a esa conclusión de que ocupas descontarlo ahí en el aguinaldo, pues lo podrías hacer. La recomendación sería que no fuera en el aguinaldo, pero si no hay otra y el empleado está de acuerdo, pues puedes aplicar el descuento. Pero si puedes esperar y aplicar en otro periodo, sería lo más recomendable. Gracias. Y bueno, hay otra pregunta de Mónica Salinas. ¿Es correcto que se pague el aguinaldo en la fecha límite, que es el 20 de diciembre? Si mientras tú lo pagues antes del 20 de diciembre, más tardar el 20 de diciembre, incluyendo ese día, es correcto. O sea, lo que no debes de hacer es pagarlo después del 20 de diciembre, porque si algún empleado va y reclama ante el Secretaría del Trabajo, pues te puede caer una revisión o una multa por no pagarlo de forma oportuna, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta mañana. Espero que les haya servido este webinar para recordar. Digo, yo sé que cada año lo hacemos, pero como no es algo que hagamos todos los meses, de repente no está de más recordar o reforzar algún contenido de este tema. Entonces, gracias por su tiempo y pues seguiremos en contacto, ¿no? Igual me quedo aquí unos minutitos por si alguien tiene alguna duda particular. Aquí nos quedamos para resolverla. ¿Vale? Nayeli, en el caso de los vales de despensa, pues realmente lo único que te afectaría es que tú en el aguinaldo, aparte les quisieras pagar vales de despensa, ¿no? A los colaboradores. No más que en ese caso, pues lo más probable es que excedas del tope mensual y vayan a grabar impuesto o IMSS. Entonces, si tú como parte de tu prestación tienes que en el aguinaldo les tienes que pagar también vales del aguinaldo, lo puedes hacer. Nada más hay que cuidar el tema del grabado e integración para el IMSS de los vales de despensa. Berta Morán comenta, me perdí un poco. ¿Los premios por asistencia y puntualidad y los vales de despensa cuentan para incluirlos como variables para el cálculo? Normalmente no, Berta, es con el salario diario, pero va a depender un poquito del origen de ese premio de puntualidad y asistencia y lo que acuerdes tú con los trabajadores, ¿sí? Si tú los consideras que ese puntualidad y asistencia es parte de su salario, entonces sí tendrías que darles esa parte como alguna compensación o complemento de aguinaldo, ¿no? Pero tienes que integrarlo al IMSS. Normalmente debería ser con el puro sueldo diario, pero eso no quita que tú tengas algún cálculo especial o alguna negociación especial con el sindicato donde tanto los vales como la puntualidad como la asistencia realmente forman parte de sus prestaciones para el pago de aguinaldo, ¿vale? Entonces ahí sí ya más bien es internamente cómo están ustedes acostumbrados a manejarlo. Entonces únicamente es con el sueldo diario, Berta, lo que tendrías que aplicar tú para el pago del aguinaldo. No estás obligada si la asistencia y la puntualidad realmente es un bono adicional por llegar temprano, como lo indica la ley, y si no lo pierden, entonces tú en su aguinaldo, con que le pagues con el sueldo diario es suficiente. El bono que les das por eficiencia lo ganan cada semana, es semanal.
Híjoles, pues ahí sí es probable que pudieran pelearte y decir, oye, pues yo cada semana tengo este bono y es parte de mi salario y sí me deberías de pagar el aguinaldo con ese promedio del bono, ¿no? Porque ya se convierte en un tema ordinario, o sea, no es algo extraordinario. Pero igual, si tu contrato no lo contempla y así lo han estado manejando con el puro sueldo diario, lo puedes pagar con el sueldo diario. Pero sí sería como a revisar si realmente no es parte de su salario ya. ¿Ok? Entonces, pues manéjalo con el puro sueldo diario, Berta. O sea, si no lo has considerado hasta ahorita, pues no lo consideres. Ya si el sindicato te dice que es parte de su salario, pues ya tendrías que probablemente revisarlo y contemplarlo. Pero mientras lo hayas manejado así y no hayas tenido ningún tema de revisión con los colaboradores, lo puedes seguir manejando igual. ¿Ok? Entonces apenas lo acaban de implementar. Entonces realmente son algo adicional a su salario que no tenían. Manéjalo con el sueldo diario. ¿Sí? Y ahorita no lo contemples. Ya en su momento, más adelante, si lo ven necesario, pues lo pueden considerar el bono por eficiencia, pero ahorita yo no lo metería.